Eh, Y bueno, escucho, profe, y habla. ¿Cómo vas andás? a tener una clase personalizada. Vamos, bien, bien. Bueno, bueno, habíamos quedado, Nahuel, habíamos empezado a ver todo lo que, bueno, lesiones deportivas y, bueno, posterior a eso, rehabilitación. Todo lo que tiene que ver con rehabilitación, de acuerdo a las indicaciones, la indicación médica, depende de la lesión, ¿no? Bueno, habíamos visto hasta en objetivos, indicaciones, ¿cuándo se indican? A ver, eh, qué tipo de tratamiento, qué tipo de rehabilitación se indica para cada caso, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene en cuenta? Eh, como terapéutica previa a este tipo de movilización, bueno, eso es otra cosa. A mí me interesa objetivos. Esto, aparte, ¿no? Espérame que corro esto, así que nos vemos los objetivos. O sea, toda rehabilitación tiene como objetivo, ¿sí? Prevenir la aparición de deformidades, evitar rigidez, entumecimiento, eh, bueno, todo lo que tiene que ver con posiciones rígidas, producto de una inmovilidad, ¿sí? Que son estas posiciones viciosas que es lo que hablábamos la clase pasada. Bueno, mejorar la nutrición muscular tiene que ver con cómo nosotros trabajamos ese músculo para que pueda rehabilitarse y volver a la actividad habitual que realiza, ¿no? La persona, favorecer la circulación sanguínea y linfática, bueno, preparar el músculo para un mejor trabajo activo, para que el músculo, si bien tuvo una lesión, bueno, tuvo que hacer un reposo de tratamiento y volver para poder rehabilitarse y poder recuperar la movilidad, ¿no? Esto habíamos visto, bueno, esto estimular psíquicamente al paciente para que pueda realizar las actividades por sí solo. O sea, estos son todos los objetivos de lo que es una rehabilitación terapéutica, cualquiera sea el motivo, ¿sí? Bueno, despertar los reflejos de propiocepción y la conciencia del movimiento. Esto tiene que ver con el equilibrio, con las posturas, con las posiciones, ¿sí? Y todo tiene que ver, recuerden que la percepción está relacionada a lo que es neurológico. Y la información neurológica, obviamente la da el cerebro, ¿no? Pero tiene una recepción periférica. Entonces, de eso parte nuestra capacidad para mantener el equilibrio, la postura y demás. A ver, indicaciones. Bueno, habíamos visto eso como en qué momento, en qué caso está indicado y en qué caso está contraindicado, ¿no? Bueno, para cualquier tipo de movilización, esto es cuando lo indican, ¿sí? Parálisis flácida, en contractura de origen central, por efecto, bueno, esto es más clínico, pero en cualquier caso que el paciente necesita rehabilitación o tratamiento de fisioterapia, kinesiología, cualquier técnica que usen, es en procesos vasculares periféricos y respiratorios, todo tiene un tratamiento, ¿sí? Que hay que hacerlo para poder volver en óptimas condiciones y mejores muchas veces de acuerdo al tratamiento que se haga. ¿En qué estaría contraindicado? Siempre, esto es importante, está contraindicado en procesos inflamatorios o infecciones agudas, ¿sí? Algo que esté pasando ahora, ¿sí? Nosotros tenemos una lesión y de proceso agudo, ¿sí? Porque es una lesión que se hizo ahora, entonces en ese momento no vamos a hacer ningún tipo de rehabilitación, porque obviamente primero tiene que tener un tratamiento terapéutico que indique el médico para posterior poder rehabilitarlo, ¿sí? Fracturas en periodo de consolidación, esto lo habíamos visto, que obviamente esté movilizado el hueso, ¿sí? Porque es una fractura, estamos hablando de algo óseo, entonces obviamente no se puede hacer tratamiento. Osteotomía o artrodesis, articulaciones muy dolorosas, ¿sí? La rehabilitación tiene que ser dolorosa, sí tiene que trabajar, es como el ejercicio físico cuando uno se entrena a nivel muscular, con peso y demás, no tiene que doler, sí tiene que trabajar y sentirse, pero no tiene que ser algo muy doloroso, porque obviamente no lo estamos trabajando, sino que lo estamos sobreexigiendo, y ahí es donde aparecen las lesiones. Recuerden todos los pasos que habíamos visto cuando vimos lesiones, que tiene que haber un proceso de calentamiento, un proceso bueno, de actividad que realicen, y Profe, posteriormente, sí, ¿qué tan cierto es eso que dicen que para que el músculo crezca se tienen que romper las fibras? las fibras se van abriendo, porque está trabajando el músculo, pero si Ok, pero nosotros no se tienen que llegar a romper. no, no. Cuando una fibra muscular se rompe, es una lesión. Es Claro, una por lesión. eso. No, no, Viste no, que no sé. algunos de fisicoculturistas, o lo que trabajan con mucha musculación, tienden a eso, como, no sé, para, no sé, agrandar su músculo. Claro, claro. Para- Igualmente al músculo, esa persona que trabaja musculatura, lo trabajan con alimentación, con ejercicio físico, pero bueno, relajación y estiramiento tienen que hacer. Y si un músculo está, viste como decís los fisicoculturistas que hacen tanta fuerza y quieren esa ruptura. Nosotros habíamos visto anteriormente, cuando vimos lesiones, que cuando un músculo se rompe, esas fibrillas que componen el músculo se rompe. Entonces ese músculo se puede, no sé si viste, me mostró mi hijo el otro día, un fisicoculturista que levanta esa mancuerna, no sé, ese peso enorme que levantan y se le rompió el músculo, pero fue algo terrible y se escuchó, en el video se escuchaba, y es sumamente doloroso y eso necesita cirugía. Se terminó de romper, o sea, se exigió por demás. No, no, es terrible, no tiene que romperse nunca el músculo. Por eso, cuando apenas empieza a, a fisurar, a lastimar, a romperse de a poquito, eso provoca una distensión. Imagínate si se corta, es terrible. No sé por qué dicen eso, pero la verdad no, es totalmente contraindicado. Eh, Se produce esto, ¿viste? La hiperlaxitud, que se hiperextiende la articulación, los músculos y demás, y eso es terrible. Bueno, no se hace tampoco tratamiento donde hay zonas de tumorales, no deben realizarse articulaciones de colon, pequeñas articulaciones en manos, porque son los músculos, los huesos son tan chiquititos que se pueden lesionar. Entonces, en lo que es hueso chiquitito, no se trata de trabajar sobre ese lugar. Bueno, nosotros habíamos quedado acá en terapia de movilización, ¿sí? En este caso es, bueno, pasiva, que bueno, acá es donde el paciente realiza una actividad, ¿sí? Que compromete a una articulación simple, por eso dice es una articulación eh, pasiva porque la realiza la persona, ¿sí? A veces con ayuda, pero hay que mostrarle otro para que vean. Bueno, y los tiempos y las pausas que se hacen corresponden al tipo de tratamiento que necesite el paciente, ¿no? En la persona. Movilización, bueno, la activa, la pasiva, perdón, simple la realiza con un solo tipo de movimiento para un tipo de articulación. O sea, se luxó el hombro, bueno, va a trabajar sobre esa articulación en una sola articulación, es simple. A lo que tiene que ver con algo más específico, ¿sí? Ya ahí puede
involucrarse más en una articulación o tienen que trabajar, no sé, si tiene que trabajar cadera, va a trabajar pierna, para poder fortalecer toda la extremidad, ¿sí? Recordemos, anatómicamente, la cadera, en un ejemplo, ¿no? Las piernas están unidos, ¿sí? A través de tendones, bueno, todo depende de la zona, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con eso. Y el objetivo, bueno, es la recuperación de la movilidad. Esto siempre tiene como objetivo el no entumecimiento, ¿sí? Recuperar la movilidad de manera activa, como antes. Asocian una única articulación al movimiento, pero se utiliza cuando existe limitación de la amplitud articular. Esto es muy puntual, ¿sí? Pero bueno, es para que lo sepan, nada más que hay distintos tipos de movimientos que se hacen en terapia de acuerdo a la lesión que tengan. Movilización, bueno, esto combina diversas funciones, ¿sí? A través de las articulaciones, asociando movimientos combinados, ¿sí? ¿Vieron? Esto es un ejemplo muy del día a día, que es en la vida diaria como puede ser el peinarse. Bueno, uno utiliza articulación de hombro, codo, muñeca, bueno, eso tiene que ver con el día a día, ¿sí? Una movilización pasiva funcional. Y movilización pasiva, autopasiva, ¿sí? Es cuando uno realiza el movimiento de forma manual, ¿sí? Ayudándose uno mismo con algún otro aparato o con alguna otra articulación. O sea, uno se ayuda, por ejemplo, tienes una lesión en el hombro, bueno, con la otra mano te ayudas a realizar los ejercicios que te indiquen para poder fortalecer esa zona. Mira, como dice, es una flexión de hombro con la otra mano, con la que no está lesionada, se ayuda a realizar el movimiento. Porque, bueno, las articulaciones que llevan al movimiento con la articulación periférica vecina es la que queremos tratar. Entonces nosotros ayudamos con el otro miembro, ¿sí? En este caso el brazo, mediante instrumentos, hay bandas elásticas, hay un montón de cosas que se usan en tratamiento para hacer elongación. Ahora hay una actividad que se llama stretching, que bueno, se hace de manera stretching, flex, ¿no? Se hace para fortalecer, es muy parecido a yoga, pero se utiliza mucho para rehabilitación. ¿Por qué? Porque se estiran, ¿sí? El trabajo consiste en estirar músculos, articulaciones, elongar, recuperar la movilidad de alguna manera perdida por alguna situación que tuvimos por alguna razón, y se trabaja puntualmente sobre eso. Y al estirar, al elongar todas las partes del cuerpo, ¿no? Que uno, obviamente se va a trabajar sobre la articulación dañada, pero al elongar y estirar todas las otras zonas es donde vamos a tener los resultados que queremos, porque tenemos que trabajar todo el cuerpo para trabajar esto de manera pasiva. De manera pasiva podemos ayudarnos entre nosotros mismos para poder realizar las actividades. Después, Que me corto, profe, perdón, ¿habías dicho algo más además de lo último? puntos de stretching que de manera, o sea, te enseñan a realizar el ejercicio de una manera que uno puede trabajar con su cuerpo y con ayuda de su cuerpo en sus limitaciones. Esto es lo que decía de pasiva y autopasiva, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en una lesión no sé, de hombro o de codo y demás, bueno, la rehabilitación va a tener su técnica enfocada puntualmente a lo que es la lesión, pero bueno, en ese caso la otra extremidad o los movimientos que acompañan en conjunto con la articulación y músculo pueden ayudar a la rehabilitación. También porque en la otra extremidad, si nosotros tenemos una pierna, imagínate, no sé, con una fractura de tibia, ¿no? Tenemos un proceso de consolidación de hueso, por lo cual vamos a estar inmovilizados por un tiempo. La otra pierna va a ser el trabajo y la fuerza que hace la pierna lesionada, que por el momento no puede tener su actividad normal. Entonces, se trabaja con los dos miembros posterior en la rehabilitación. Esto lo que ayuda es a trabajar el miembro inferior que se lesionó y el otro que tuvo más desgaste. Entonces también ahí es donde vienen las contraindicaciones, ¿no? Entre comillas, que es donde hay que trabajar los dos. En ese caso de lo que son apoyo, movilidad y resistencia, ¿no? Porque las piernas, los pies, en este ejemplo, resisten todo el peso del cuerpo, toda la movilidad y la circulación de sangre fluye y tiene todo el peso corporal nuestro. Entonces, lo que tiene que ver con esto de movilización pasiva es justamente eso, ¿sí? Bueno, también se pueden realizar mediante instrumentos, en miembros superior e inferiores, lo que yo te contaba. Acá hablo justo a vos porque estamos. No, sí, sí. Bueno, en cuyo caso podemos hablar, bueno, mover los miembros para realizar actividades, ¿sí? Para hacer una coordinación correcta, que sean simétricos, ¿sí? Para poder igualarlo de alguna manera. Vamos a controlar. Después, con lo que tiene que ver con las tracciones es un mecanismo mecánico externo, ¿sí? Que nos va a ayudar a poder mantener un eje, ¿sí? Una extensión adecuada. Yo le había comentado, creo que la clase pasada, de que las tracciones, por ejemplo, en fracturas de cadera, en fracturas de fémur, muchas veces, hasta si requieren prótesis, tienen un periodo obviamente, de que se consigue la prótesis y demás, quizás unos días, ¿no? Esto es un proceso de internación, obviamente, pero en ese proceso, ¿qué pasa con el músculo? Se tiende a colapsar, ¿sí? Se achica, se contrae. Entonces, si nosotros dejamos un músculo y no se trata en el momento, ¿sí? Contraído, lo que vamos a lograr es de que bueno, la consolidación ósea no va a ser como corresponde, ¿sí? Va a estar desplazado con una deformidad y el músculo se va a contraer. Entonces lo que se hace, se coloca este tipo de aparato, ¿sí? Mecánico, que es de manera externa, donde mantiene la extremidad al mismo nivel. Eso se hace con peso. En lo que son por cadera, que pasa mucho en traumas, accidentes o caídas, ¿no? En realidad, más que caídas de una misma altura, es en traumas, en accidentes graves, donde tienen una ruptura de cadera. Y en ese caso, si se pone ese aparato, donde con peso mantiene, en ese caso, la pierna estirada. Entonces, esto que hace que el músculo y el hueso queden donde tienen que estar hasta que se realice la prótesis. No se hace siempre. No es que uno se fractura y si así le tienen que poner un mecanismo de tracción. No, se llama tracción esquelética. Sí, esqueléticas. Esto lo tratamos. Pero sí lo que se hace es mantenerlo hasta que consigan la prótesis, o vean qué intervención quirúrgica le van a hacer, o si tienen que, algún dispositivo que tenga que colocar, o lo que sea. Pero bueno, es importantísimo, porque eso se consolida mal, obviamente, si hay que meterlo a quirófano, eso después se vuelve a fracturar, ¿sí? Y se vuelve a alinear como corresponde, más si tiene un procedimiento quirúrgico. Pero bueno, lo ideal sería de que no.
porque es terrible. Igual la persona está sedada y no se entera, pero es sumamente traumático y necesario, ¿sí? Por eso se colocan estas tracciones, que el objetivo en las tracciones esqueléticas bueno, y articulares es lo mismo, ¿sí? Es mantener el eje que nosotros necesitemos, no importa el tipo de lesión que sea, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a disminuir las presiones articulares compresivo, como decía, respetando claro, la fisiología del paciente. Bueno, en este caso es para mantener el eje, ¿sí? Esta persona aparentemente tiene una lesión cervical, por lo cual necesita este mecanismo de alineación, ¿sí? Para no perder el eje postural, biológico, ¿no? Que tenemos. Bueno, después tenemos acá. Bueno, posturas osteoarticulares. Consiste en el mantenimiento de una o varias articulaciones en una posición impuesta por un objetivo preventivo o corrector, ¿sí? Para prevenir o corregir. Dirigida a las articulaciones cuya amplitud está limitada, ¿sí? Por alguna situación, por alteración de diferentes estructuras. Es corregir la postura, ¿sí? En ese caso es corregir eso que está... prevenir y corregir, ¿sí? Cuando uno, como las tracciones esqueléticas o osteoarticulares, lo que tiene que ver es prevenir cierta condición que puede ser más compleja que la condición que está teniendo en el momento. Entonces lo que se intenta hacer es esto, prevenir o corregir, ¿sí? Alguna posición o postura que tenga que ver con este desplazamiento que tuvo la persona a nivel óseo, ¿sí? Bueno, estiramientos musculotendinosos. Son maniobras manuales, ¿sí? Para lo que realizamos la elevación, destinadas a colocar en trayectoria externa mínima a la estructura musculotendinosa con el fin de estirarlos para evitar la contracción, ¿sí? Componentes no contráctiles o poco extensible. Entonces se va a elongar, se va trabajando de distinta manera para que pueda recuperar esa movilidad, ¿sí? Estamos hablando de una persona lesionada, no una persona que está con una lesión actual, no, esta es una persona que ya hizo un tratamiento médico producto de una lesión y ahora está haciendo una rehabilitación, ¿sí? Entonces, bueno, de acuerdo a la lesión donde la tiene y cuál ha sido el motivo, sí se pueden hacer estos tipos de estiramientos, ¿sí? A nivel muscular, a nivel tendinoso, donde lo que se intenta es que no se entumezca, que no se contraiga, ¿sí? Que no se contraiga y que te recupere la extensibilidad. Bueno, con respecto a ejercicios activos, lo que veníamos hablando era todo pasivo, ¿sí? Los ejercicios activos se utilizan para el movimiento provocado por la actividad muscular del sujeto con un objeto terapéutico. En este tipo de ejercicios hay que lograr que el paciente desarrolle una conciencia motriz, ¿sí? Y suscitar en los siguientes estímulos, por lo que es condición indispensable que el movimiento o ejercicio sea deseado por el paciente, que conozca claramente su utilidad, o sea, el paciente va a realizar, la persona, ¿no? Va a realizar sus propios movimientos, ¿sí? Bueno, existen dos tipos de ejercicios durante los ejercicios activos. Contracción isométrica, produce el aumento de la tensión muscular sin modificación de la longitud, ¿sí? No, fíjate, en esta imagen se realiza, ¿sí? El aumento de la tensión muscular contrae sin modificación de la longitud, el mismo eje. Y lo que es la contracción isotónica, tiene nombre de medio interno, se modifica la longitud del músculo, lo que implica... hola, sí. Puede ser, me dijeron una vez, no sé si será así del todo, usted ahí me podrá decir mejor, la cantidad de ejercicios que podamos hacer es dependiendo de la cantidad de movimiento que pueda hacer mi cuerpo, digamos. O, no sé, X, por ejemplo, si la pierna se puede hacer flexión-extensión, bueno, la cantidad de ejercicios que pueda hacer con flexión-extensión va a depender de la cantidad de movimiento que tiene la pierna, una cosa así sería más o menos. No sé si son todos válidos o sí tienen que ser algunos en particular. Porque, claro, yo puedo mover el dedo, pero no estoy haciendo ejercicio necesariamente. No sé si me explico. Sí, todo lo que tiene que ver con rehabilitación es de acuerdo a tu evolución, ¿sí? Es personal. O sea, uno puede realizar, te pueden indicar ejercicios que vos puedes hacer de manera activa, voluntaria, ¿no? Pero, o sea, la cantidad de ejercicio, la cantidad de tiempo que se trabaja, todo depende y eso es paulatativo, o sea, va cambiando. No es que para todo los tipos de lesiones, o sea, todo lo que tengan una lesión tendinosa van a hacer tal ejercicio. No, o sea, es adaptativo al paciente, ¿sí? A la condición, a la necesidad, al dolor, porque todo lo que es rehabilitación tiene que realizar esos movimientos de extensión, de flexibilidad, pero no tiene que doler. Porque venimos de una lesión. Vos pensás que una persona que va a rehabilitación viene de algún tipo de lesión, ¿sí? Más leve o más severa es un tipo de lesión. Entonces va a adecuarse de acuerdo al paciente. No hay un protocolo que para cierta lesión se utilice tanta cantidad de ejercicios o tanto tiempo. No, eso es de acuerdo. Generalmente cuando uno tiene una lesión te dicen, bueno, 15 sesiones de kinesiología con, no sé, con aparatos. Pero eso se va graduando, ¿sí? En el tiempo, inclusive el operador que realiza el tratamiento, ¿no? Porque el que te indica es el traumatólogo, ¿sí? El especialista. Pero la persona que te realiza el tratamiento ajusta el tratamiento de acuerdo a la necesidad de cada uno. No es para todos lo mismo. No sé si se responde tu pregunta, Noel. Sí, está bien. Bueno, se nos sumó Lucas. Vamos llegando de a poco. Es que es temprano hasta ahora, porque ustedes tienen las clases mano. Y hoy tenemos hasta las 11 más o menos. Claro, sí, es temprano hasta ahora, vienen todos corriendo del trabajo, de otras actividades. Y es difícil, entiendo. Bueno, ¿qué tenemos como objetivo? O sea, ¿por qué se realiza todo esto? ¿Sí? Es lo que veníamos hablando. Recuperar el tono, la movilidad, la potencia, la flexibilidad, aumentar la resistencia. La resistencia siempre la vamos a aumentar, esto es para tener en cuenta, ¿sí? Mediante repeticiones sin llegar a un esfuerzo máximo. Esto tiene que ver también con hacer cardio, ¿no? Bueno, fuera de lo que es la rehabilitación, la resistencia va a ser gradual, ¿sí? Siempre va a ser gradual en todos los aspectos, cuando no tenemos una lesión y cuando sí la tengamos, ¿sí?
Recuperar al máximo el recorrido articular y muscular, eso es fundamental, ¿sí? Porque no queda limitado de alguna manera, pero por eso siempre digo, con un buen tratamiento adecuado, en tiempo y forma, ¿no? Cuando se tuvo la lesión, eh, y la rehabilitación es también en el tiempo que corresponde, esto se puede recuperar sin ningún problema, pero tiene mucho que ver eso, ¿sí? No apurar el tiempo de recuperación, no sumarle más de lo que el cuerpo necesita para rehabilitarse, a veces agregar más ejercicio, más alternativas. La verdad que es complicado, a la larga es complicado porque esa persona va a tener otro tipo de lesiones y esas micro lesiones que se hacen, muchas veces después terminan siendo limitantes. Entonces es fundamental el tiempo de recuperación, el tiempo de tratamiento y de rehabilitación. También con esto vamos a mejorar la coordinación, destreza y velocidad del movimiento, ¿sí? Obviamente, uno no realiza este tipo de movimientos salvo que tenga alguna lesión, entonces vamos aprendiendo cosas. Y esto va a mejorar la coordinación, la destreza, la velocidad, porque vamos a aprender nuevas técnicas, vamos a trabajar algo que no lo hicimos quizás en otro momento, porque no teníamos esta lesión y desconocíamos, ¿sí? Eso también es interesante porque uno va aprendiendo y va viendo que tiene mejor rendimiento, ¿sí? Porque mejora todo lo que hagamos, que sume a lo anterior, a lo que ya sabemos, al ejercicio, al entrenamiento, ¿sí? Nosotros hacemos algún tipo de... Yo siempre digo, lo que es el estiramiento es fundamental porque es donde el músculo vuelve a su tamaño, vuelve a su lugar. Nosotros hacemos un ejercicio en el entrenamiento, hacemos entrenamiento en el fútbol o entrenamiento en el gimnasio. Muchas veces uno queda completamente después rígido, duro, con dolor de todos los músculos que no sabes que existían, porque no se hace una buena elongación. Y en una clase se hace un montonazo, que el cuerpo muchas veces no está preparado, no los de jugadores de fútbol, porque obviamente ellos se van preparando, tienen entrenamiento periódico y demás, pero una persona que no realiza actividad física o dice, bueno, voy a empezar el gimnasio, que esto pasa mucho, y al otro día no te puedes mover. ¿Pero por qué? Porque primero tus músculos no están acostumbrados, y uno lo ejercita, lo trabaja, entonces obviamente tiene una respuesta. Y esa respuesta en el momento, al día siguiente, al día siguiente y a los 2 días terriblemente doloroso. Entonces, fundamental, analgésico, no, mentira, analgésico no, es estirar los músculos. No, bueno, siempre digo lo mismo, analgésico y elongar, pero el analgésico no porque eso es indicación médica, ¿no? Pero uno tiene que saber de que le va a doler, ¿sí? Bueno, no, porque estamos hablando de, me fui por las nubes. Pero bueno, ejercicios activos, ¿sí? ¿Cuándo se indica? En procesos patológicos del aparato locomotor, atrofias, ¿sí? Con entumecimiento, hipotonías, espasmos, contracturas, artropatías, bueno, todas estas enfermedades a nivel traumatológico tienen que ver con deformidades, con una secuela postraumática, puede ser también algún tipo de... Postraumática es algún accidente o alguna lesión producto de algo, ¿sí? Eh, algo degenerativo como artritis reumatoidea, o sea, enfermedades que tienen tratamiento pero no cura, ya sea de manera crónica, pero ayuda un montón lo que son esos tipos de ejercicios, sí, cualquier tipo de ejercicio que sea. Para estimular la articulación, los músculos, los tendones, es importantísimo. De hecho, debería ser parte del tratamiento médico, ¿no? Porque es la manera de que no se entumezcan, no se deformen. Hay enfermedades que a nivel óseo introducen una deformidad. Entonces, todos estos movimientos, toda esta elongación que uno hace, el movimiento de articulación y de músculos, que jamás lo trabajaríamos si no fuese con algún tipo de estos tratamientos que hay, es fundamental para ese tipo de casos, ¿sí? Alteraciones cardiorrespiratorias, obesidad, bueno, ¿cuándo se indican? Esto es general, chicos. Enfermedades vasculares periféricas, porque bueno, hay muchos tipos de tratamientos que se hacen con calor, eh, ay, no sé la palabra, bueno, lo vamos a ver. Y eso es en los casos de que sí están indicados realizar ejercicios activos, ¿sí? Cuando no está indicado en procesos infecciosos inflamatorios, que es lo mismo que lo anterior con lo pasivo, en este caso lo mismo. Hemopatías graves, ¿sí? Hemosangre, ¿sí? Cuando tenemos problemas de coagulación, miocardiopatías descompensadas, algo cardíaco, cuando estamos obviamente con un riesgo cardíaco no vamos a hacer actividad, tumores, ¿no? Y cualquier tipo de cáncer que sea, a la no colaboración de pacientes por trastornos mentales, porque muchas veces no responden porque mentalmente no están conscientes, anquiolosis articulares, fracturas recientes o pseudoartrosis, ¿sí? Contra todos estos casos está contraindicado que realicemos algún tipo de terapia alternativa. Vamos a ver esto. Clasificación. Igual, de todo esto, vamos a saber que hay tipos de ejercicios que se realizan de manera activa, de manera pasiva, ¿sí? En algunos casos necesitamos la ayuda de un colaborador, de un asistente que nos ayude, nosotros asesoríamos al paciente, ¿no? Que nos ayude a realizar la actividad, y obviamente que nos indiquen cómo hacerlo. Y bueno, de manera activa, te enseñan, te explican y no lo realizan, ¿sí? Así es. Bueno, clasificación. Activos asistidos, ¿sí? Eso que veníamos hablando recién. Se realizan cuando el paciente no es capaz por sí mismo de llevar a cabo el movimiento contra gravedad, por lo que es necesaria la ayuda para su realización, ¿sí? El paciente está pidiendo ayuda porque necesita que lo asistan. La técnica se realiza con los ejercicios activos, ¿sí? Que la realiza el paciente, autoasistido en este caso, y manual, bueno, ya sea cualquier tipo de ejercicio que le indiquen, y el colaborador lo va a ayudar, ¿sí? La persona que le ayude con la actividad o le indique a realizar estos activos, ya sean manuales o sea con algún elemento externo. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Activos libres, el paciente ejecuta los movimientos de los músculos efectuados exclusivamente sin requerir ayuda. Está realizando la actividad. Activos libres, ¿sí? La realiza solito. Ni resistencia externa, excepto la gravedad. Bueno, obviamente, hay que mantener la postura y hacer la fuerza propia que la persona tiene que hacer para poder realizar el ejercicio, ¿sí? De esta manera, activos libres, el paciente realiza toda la actividad. Puede tener un mecanismo externo, sí, en este caso una silla, acá tiene una almohada o un dispositivo que le mantenga la posición, ¿sí? Quizás esta persona tenga que corregir o mejorar la postura o fortalecer músculos, ¿sí? Por lo que veo, o la articulación. Acá aparentemente está realizando una actividad donde
de la rotación, así que seguramente tiene una lesión en la rodilla y lo que necesitas es estimular esta articulación en este caso. Bueno, bueno, vamos bien. Buenas a los que se fueron sumando. Vamos bien, profe, vamos bien. Te voy a pedir de ayudante de cátedra. Bueno, activos resistidos, movimientos que se realizan tratando de vencer la resistencia, que pone, bueno, acá la palabra lo dice, sí, resistidos, es un movimiento que la persona va a hacer, fíjense para que vean la diferencia, y la misma palabra lo explica, ¿no? En lo que es libres es realizar movimientos solo, ¿sí? Sin necesidad de que alguien nos ayude. Pero en lo que es resistido, ¿sí? Se puede hacer por ayuda externa desde del operador, ¿sí? De quien lo realice, o le ponga resistencia o peso, ¿sí? Entonces, ¿con qué objetivo? Con el fortalecimiento neuromuscular, que puede ser, ¿no? Neuromuscular, pues estamos hablando de fuerza, velocidad, resistencia y coordinación. Por medio de instrumento, y se hace con una resistencia externa, ¿ves? En este caso está realizando debe tener una mancuerna, pareciera, que está realizando con un elemento externo, ¿sí? Un material externo. Por eso dice resistido, ¿sí? Es con fuerza externa. Bueno, clasificación. Hay dos formas de realizar los ejercicios activos, ¿sí? Manual o mecánica. Bueno, la manual obviamente que puede realizar aplica la resistencia de la línea de movimiento poniéndose a ella. Y la mecánica se utiliza aparatos, sistemas diversos como peso, muelles, resortes, ¿sí? La manual es que realizamos solamente ejercitando el músculo, ¿sí? Hacemos fuerza sobre el músculo, pero lo hacemos nosotros de manera manual. Y lo que es mecánica, bueno, es con un elemento adicional. Este power ya lo vamos a terminar, así vamos a cerrar con esto. En la clase que viene vemos un repasito de todo, lo vamos a probar y ya definimos estos temas. ¿Qué son los agentes? Profe, Sí. consulta. ¿Para qué fecha más o menos sería como el examen? Todavía no tengo fecha de la institución, Pero pero sería antes de la vacación de invierno, ¿no? ¿Me puede traer una yo creo que sí, sí. coquilla? Sí, igual es como venimos todo este tiempo, sí, iba a ser un examen múltiple choice. Por eso tengo un videito, bueno, hoy somos poquitos, pero la clase que viene vamos a ver si hacemos un repasito de esto con un tipo un simulador, Está bueno. que lo quería pasar hoy, pero bueno, se van a acordar muchos. Y lo hacemos en la clase que viene, que es relacionado a esto, son temas muy puntuales, y vamos a ver de lesiones musculares, lesiones en el deporte, también que quiero agregarle para que hagan su repasito y después ya estemos como más preparados, que son los temas del examen. Profe, buenísimo. Gracias. Por favor. Bueno, agentes físicos, ¿sí? Son los medios que se utiliza de la fisioterapia para diversas técnicas, ¿sí? El tratamiento que tenemos que hacer. Y bueno, acá esto es un, ay, no me sale el nombre, pero bueno, se utiliza para medir. Hay muchas ahora que se utiliza, obviamente la tecnología avanza un montón, también para medir fuerza, para medir velocidad, para medir resistencia. Bueno, acá ya tenemos algo en persona en rehabilitación, ¿no? Pero durante el proceso de lo que es el entrenamiento, en la resistencia, bueno, esto se usa mucho, no solo en la rehabilitación, sino durante el entrenamiento o post-entrenamiento para ver la velocidad, la fuerza. Está bárbaro porque de esta manera, por eso, si bien ahora, a diferencia de lo que era hace muchos años, el fútbol es más rápido, es más dinámico, pero se lesionan más los jugadores, o antes no le daban la misma importancia. ¿No? Imagino que al evolucionar la tecnología y haber medidas de GPS, ¿sí? Donde uno puede ir controlando y graduando, hay mejor monitoreo, a eso me refiero, mejor monitoreo de la salud del futbolista y de la resistencia que tiene. ¿Sí? Entonces, de esa manera ellos miden la velocidad, la fuerza, ¿qué más es la que miden? Velocidad, fuerza y la resistencia. Es importantísimo. Para también el cuerpo técnico saber dónde tiene que trabajar, ¿no? Obviamente todo con indicación del médico, del club y demás. Ya esto es a nivel muy profesional. Bueno, los agentes físicos los encontramos en el medio que nos rodea gracias a la fisioterapia. Aprendemos de la ciencia que utilizando de manera correcta, así como tener beneficios para la salud. O sea, hay un montón de dispositivos que se utilizan que son bárbaros y ayudan un montón a la evolución, a la recuperación y saber también hasta dónde físicamente pueden, ¿sí? Y no exponer a la persona a posibles complicaciones o lesiones, porque lo que se intenta es con todo esto, hasta inclusive después de haberse lesionado, cuando ya estoy en un proceso de rehabilitación, que es lo que estamos hablando hoy, lo que se intenta es de que evitar esas lesiones, ¿sí? Una posible lesión. Entonces, que la recuperación sea adecuada para poder volver a la actividad y, bueno, y obviamente la educación de todos los terapeutas que estén involucrados para evitar distintos tipos de lesiones, ¿sí? Dice, en la actualidad, los agentes físicos que se han convertido en una herramienta indispensable y necesaria para la psicoterapia, psicoterapéutica. Que sus efectos de la salud son positivos, rápidos y notorios, y mejoran un montón. Eso es buenísimo. La tecnología en lo que es salud avanzando, y es genial, porque estamos hablando no solo del rendimiento del jugador, sino de su salud, sí, y vital de su salud. Bueno, también tenemos que saber que hay distintos tipos de agentes terapéuticos, ¿sí? O sea, son distintas opciones que tenemos para el tipo de tratamiento que queremos hacer, ¿sí? La termoterapia, ¿sí? Que tiene el uso de calor, termo, calor, igual, la misma palabra los va a orientar, ¿sí? Crioterapia, la creación de frío, ¿sí? Para conseguir efectos fisiológicos terapéuticos. Todo tiene que ver con el tipo de lesión, ¿sí? En qué técnica vamos a usar, qué distinto tipo de terapia usaremos, ¿sí? Hidroterapia, agua, ¿sí? A veces en las parálisis, en lo que son las lesiones medulares, en las rehabilitaciones de pacientes con algún problema neurológico. Bueno, la hidroterapia es buenísima porque ellos empiezan a conocer su cuerpo, su capacidad de movilidad. Es buenísima, la hidroterapia es buenísima. Bueno, fototerapia, ¿sí? Bueno, esta es la luz con propósitos terapéuticos destacada, con rayos infrarrojos y ultravioletas, ¿sí? Que esto, obviamente, en el tratamiento que corresponde, tiene muy buena
ay, no sé hablar, muy buena adaptación al tratamiento. Y se utiliza mucho. La masoterapia, sí que la masoterapia son los masajes, muchas veces necesarios, ¿sí? En las contracturas a repetición, donde el músculo está muy contraído, ¿sí? Se aplica calor, se aplica masoterapia. Es genial. ¿Ya vas a salir? Bueno, a ver cuánto me queda, porque me parece que. Bueno, un poquito. Beneficios. Los beneficios de utilizar agentes físicos, claro, el costo es más bajo, ¿sí? ¿Vas? Los efectos son excelentes y rápidos, además de permitir múltiples maneras de aplicación, ¿Estás? haciéndolos adaptables a cualquier lesión, enfermedad o afección, ¿sí? Se van adaptando Ten al cuidado, tipo hace de frío, ejercicio ¿eh? que nosotros vamos a hacer, el tipo de tratamiento que queremos, ¿no? Entonces, se adaptan a cualquier afección porque, de acuerdo a la lesión, es la zona donde vas a trabajar y con qué tipo, ¿sí? Con qué tipo de movimientos, con qué tipo de terapia, si vamos a aplicar calor, si vamos a hacer hidroterapia, masoterapia. Ya vamos a cerrar, chicos, un ratito. Termino con estos dos y ya está. Indicaciones, ¿sí? Indicaciones de los agentes físicos en general. Curación de tejidos, ¿sí? Regulación de calor, restricción de la movilidad, tono muscular. Bien. De forma general, son muy abarcadoras las indicaciones de los agentes físicos terapéuticos, ya que se clasifican, tienen indicaciones específicas en el tratamiento de determinado proceso patológico o enfermedad. De acuerdo a la lesión, ¿sí? A lo que queramos rehabilitar es qué tipo de tratamiento vamos a hacer, ¿sí? Y qué agente psicoterapéutico vamos a utilizar. Esta es una, bueno, acá vieron que acá tenemos nosotros, uy, no fue, esperen, no se me quiere mostrar. Mira, termoterapia. Esto es genial. Esto deberíamos tenerlo todos en nuestra casa. No, pero es buenísimo. ¿Por qué? Porque esto te estimula la circulación, ¿sí? Mira, son los agentes físicos que son capaces de transferir energía con el fin de aumentar la temperatura del tejido. ¿Qué hace esto? Hace una vasodilatación, ¿sí? Que hace que las venas se dilaten todo en nuestro cuerpo, ¿no? Porque obviamente se estimula. Entonces, la sangre circula con mayor fluidez, ¿sí? Esto previene en las mujeres, ¿no? En esta condición de mujeres. Pero la celulitis, las varices, ¿por qué hace? Te estimula un montón. Es genial. No te tardes, hija. Bueno, obviamente está indicado para el tratamiento del músculo a nivel tendinoso. Bueno, yo lo llevé a lo que a mí me interesa. Pero bueno, es interesante saber de que es buenísimo porque te da calor. Sí, para que se den una idea, no sé si alguno lo conoce, es como si fuese que hacen contracciones. Ay, no sé por qué así me tiene, ya terminamos. Hace como una contracción, afloja y da calor. Ah, no, no, es bárbaro. Bueno, esa es la termoterapia, vamos a dejar ahí, chicos, porque igual no queda nada y Sí, hay muchos jugadores de fútbol, ¿viste? Que usan eso después de los entrenamientos o que llegan a la casa y se lo ponen como para relajar también. tal cual, Eh, sí, es bárbaro. sí, sí. Diapo 50. Sí, sí. Igual que, bueno, hay algunos que hacen, hay un aparato que se utiliza para los pies, que es como reflexología, pero es de manera mecánica, y hace esto con calor y estímulo. En los pies tenemos todos los receptores, no sé si ustedes saben lo que es la reflexología, pero tenemos todos los receptores de todo el cuerpo, ¿sí? Involucrando todos los órganos blandos, por lo cual estimula, ¿sí? De acuerdo a la zona, ¿sí? Qué órgano está afectado, dónde duele y demás. Entonces, ¿eso qué hace? Los pies son el lugar de nuestro cuerpo que sostiene toda la presión y la fuerza que realizamos durante el día, ¿sí? La postura, eh, estamos ahí. Y claro, al estar en nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana, estar mucho tiempo parado o sentado y no tener una estimulación sanguínea, lo que pasa es que empiezan los edemas, ¿sí? Esa inflamación. Entonces, todos estos mecanismos que son dispositivos externos, ¿no? Que nosotros utilizamos, es buenísimo para poder estimular toda esta irrigación sanguínea, para que nuestras venas, nuestros capilares se dilaten y se estimulen y fluyan, ¿sí? Recuerden que, como siempre lo digo, ¿no? El corazón con el pulmón funciona para poder abastecer todo nuestro cuerpo, ¿sí? Es el motor que tiene que abastecer todo nuestro cuerpo. ¿Con qué? Con sangre. Y eso es lo que fluye por nuestras venas con esa fuerza que ejerce. Entonces, lo que es eh, vasodilatación, ¿sí? Lo que es estímulo con calor, lo que es estímulo con contracciones, es buenísimo. Bueno, ¿alguna preguntita? Gracias, Nahuel, por tu participación. Mira, profe, pero no, ninguna, todo bien. Bueno, Solamente, seguramente después con el videito ese que vos decís, las cosas van a quedar un poquito más claras también para la lección. Así que, sí, bueno. sí, totalmente. Igual, nada, no se preocupen porque es todo muy dinámico, como lo venimos viendo, cositas muy No, puntuales, necesarias, importantes, pero es muy dinámico, ¿sí? Bueno, ustedes creo que quedan con el mismo línea, así que yo me voy saliendo. dale, profe, nos vemos. Bueno, Que sí, descanses. gracias. Nos vemos el miércoles que viene.